Hola, hola viajeros, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de cómo leer varios libros a la vez. Puedo decir que esta es una de las preguntas que más me hacen a través de todas mis redes sociales y es ¿cómo eres capaz de leer tantos libros a la vez? Cuando pensé este video en mi cabeza alcanzaba a leer unos 5 libros a la vez, pero por ejemplo este mes, en el mes de mayo, estoy leyendo 10 libros a la vez y no sé cómo estoy logrando esto, así que ya no me veo leyendo de uno a uno, o sea, no podría volver a leer de esa forma y hoy quiero como darles algunos tips rápidamente sobre cómo hago esto, cómo logré pasar de leer solo de a un libro a leer varios libros a la vez. Básicamente comencé a leer varios libros a la vez cuando me uní a clubs de lectura y comencé a tener lecturas conjuntas. También influyó muchísimo el hecho de que comencé a estudiar literatura y quería como tener un balance entre las lecturas que yo estaba haciendo por mi lado, digamos por placer, y las lecturas que me mandaban a leer por la universidad. No fue difícil, o sea, creo que lo más complicado de comenzar este proceso de pasar de leer un libro a leer varios fue comenzar, o sea, básicamente como darle el chance a abrir otro libro incluso cuando no he terminado uno. Pero una vez lo hice, o sea, fue algo maravilloso. Me encanta tener una cantidad de opciones maravillosas para poder elegir qué leer y no estancarme en no leí una semana porque es que no sé qué leer, acabo de terminar un libro, no tengo ni idea qué leer, sino siempre tener historias ahí disponibles para mí. Debo decirles que no es que, por ejemplo, en un mismo día lea 10 páginas de cada uno de los 10 libros que estoy leyendo. No, eso no sucede. Y creo que ustedes pueden ver esto un poquito en los reading blogs. Porque yo durante la semana como que le doy espacio a ciertos libros. Sí me sucede que a inicio de mes como que leo 20 páginas, 50 páginas de muchos libros y por eso los marco como leyendo en mi Goodreads y se me acumulan tantos como 10 libros. Pero no es como que en un día yo los lea todos, sino que a todos les voy dando como un tiempo cada semana dependiendo de las metas de lectura, dependiendo de mi estado de ánimo, de qué tipo de género quiero leer. Entonces, para que tranquilicemos los ánimos y digamos como, pero ¿cómo haces? No, cada uno tiene su tiempo y los disfruto muchísimo. Así que vamos a comenzar un poco con los tips, ya que les conté como mi experiencia leyendo varios libros a la vez, y el primero de ellos creo que es como el más importante y es el hecho de mezclar los géneros. Es muy complicado si comenzamos a leer varios libros al tiempo y todos los libros, por ejemplo, son de romance. Vamos a tener una confusión gigante en nuestra cabeza porque es cierto que cada uno de los géneros tiene estructuras particulares, ¿no? En el caso del romance tenemos dos personajes que se enamoran y se van a un viaje, o sea, ocurren muchas cosas similares en varios libros que cuando tú los lees como dándoles un espacio, o sea, por ejemplo, leí en enero un libro y en marzo leí otro, pues como que se te va olvidando este que leíste de primera, te das más tiempo a este, pero si lo estás haciendo al mismo tiempo, seguramente vas a mezclar tramas, vas a mezclar los nombres de los personajes y de por sí ya, en mi caso me pasa que se me olvidan fácil los nombres, a pesar de que me acuerdo mucho más de los nombres literarios que de los nombres de las personas de la vida real. Y pues ahora imagínense esta mezcolanza de un montón de personajes y un montón de situaciones que están ocurriendo pues en la cantidad de libros que quieras comenzar a leer. Así que ese es el primer tip, tener opciones de género, leer algo de misterio, leer algo de romance, de ficción histórica, y así no te vas a confundir en las tramas y además vas a tener opciones dependiendo el mood en el que estés algún día. A mí lo que me pasaba cuando yo leía solo un libro a la vez es que no quería hoy leer, por ejemplo, misterio, entonces no leí absolutamente nada, ¿no? Y esto no me pasa ahora porque todo el tiempo tengo muchas opciones y seguramente en algún día tengo ganas de romance, de misterio, de ficción histórica, etcétera, y ahí tengo las opciones. Mi segundo consejo es que juegues con los formatos. El tener libros en audiolibro, libros en digital, libros en físico va a ayudar muchísimo para que puedas también como enfocar la mente en cada una de las historias. No sé cómo hacerme explicar con esto, pero es algo muy extraño porque no es igual leer todos los libros en físico
al tener una característica diferente de algún libro que te haga recordar la historia. Por ejemplo, por la voz de un narrador, si lo estás escuchando en audiolibro. Entonces sí cambia muchísimo como este proceso de recordación, de tener todos los libros como iguales. También pasa mucho, a mí me pasa, no sé si esto es algo de cómo funciona mi cerebro, pero si las ediciones son distintas, si un libro es más chiquito que otro, como que todos esos factores físicos me ayudan muchísimo como a recordar mucho más de qué va una historia, sobre todo si la estoy leyendo en el celular, como que cuando me acuerdo de frases y de personajes de una vez voy al formato, es algo muy extraño. Y por supuesto si tienes la voz del narrador, pues también te acuerdas. Entonces esto nos ayuda a tener en todo tiempo como el libro a la disposición. Tal vez no hayan momentos donde yo pueda sacar el libro, pero sí puedo sacar el celular y leer, o como yo les contaba en mi rutina de lectura, pues de noche leo en digital, ese tipo de cosas. Entonces como que además de que tienes todas las opciones, también las tienes en diferentes formatos que te permiten disfrutar de las historias en diferentes momentos, y son cositas que ayudan como a la recordación de la historia. Otro tip, que sé que varias personas están en contra de esto porque dicen que organizar las lecturas o tener en este caso metas de lecturas, que es mi tip número 3, y es probar las metas de lectura, como que implica no disfrutar una historia. Yo les he dicho en muchas ocasiones que para mí organizar las lecturas, que para mí tener claro qué libros voy a leer, me ayuda muchísimo a disfrutar de este maravilloso mundo de los libros, porque no tengo la ansiedad de tanta cantidad de libros y no los voy a leer nunca porque no puedo leer, esos remordimientos que llegan a nosotros cuando nos gusta tanto leer, sino que estoy haciendo algo por eso, y ese algo es organizando, teniendo planes, diciendo, bueno, de mi día a día que es tan ajetreado, tengo que sacar algún momento para leer porque es algo que disfruto, que es para mí, que amo hacerlo, y por eso como que para mí es tan importante este tema de las metas de lectura. Esto funciona muchísimo más, y creo que este es un tip dentro del tip, y es formar parte de clubs de lectura y de lecturas conjuntas. Siento que formando parte de estos espacios, sobre todo si son más de uno, o sea, como que estoy metida en 3 clubs de lectura o algo así, ayuda muchísimo más a organizar este tema de las metas de lectura, porque tienes como deberes, ¿no? Entonces tienes la charla tal día y tal cosa, entonces como que puedes organizarte muchísimo mejor porque hay un compromiso que te está esperando. Aunque yo también hago esto de dividir un poco los libros con los que no forman parte de clubs de lectura. Yo lo que hago es como que, bueno, voy a intentar esta semana terminar este libro, avanzar en esta historia. Ustedes pueden ver todo ese proceso de organización en los reading blogs, y estas metas de lectura ayuda a que vayas avanzando, ¿no? También es cierto que si, por ejemplo, uno de los 5 libros que estoy leyendo me engancha muchísimo más, me quedo con ese libro hasta que lo termino, ¿no? O sea, como que tampoco es una camisa de fuerza tener que ir avanzando con todos de la misma manera, sino tener las opciones. O sea, básicamente es tener la posibilidad de elegir en el momento en el que uno desee, pero también me ha pasado que como estoy leyendo tantos libros, algunos los voy dejando como relegados y se me van olvidando las tramas, obviamente. Entonces sí me funciona mucho como intentar ir avanzando con cada uno. Si no es de manera pareja, sí ir haciéndolo, o sea, como teniéndolo ahí presente. Otro de mis tips es tener los libros en diferentes lugares que tú habitas, como en el mundo. Por ejemplo, en la mesita de noche, en el carro si tienen carro, en la maleta siempre tiene que haber un libro. En la universidad, si tienen casillero, si tienen puesto en el puesto de trabajo, siempre tener un libro en cualquier lado, porque seguramente se va a presentar la oportunidad de leer. Esto si estamos leyendo como libros en físico, obviamente en digital, pues si tenemos el celular en todo lado está perfecto. El Kindle en mi caso yo no lo saco de mi casa porque me da mucho susto, pero como siempre tener a la vista como un libro. Acá me pasa muchísimo en mi cuarto, o sea, montañas de libros por todo lado. Esto también tiene mucho que ver con lo que les decía de los formatos. Tener un libro específico que yo leo a la hora del almuerzo en la oficina, tener un libro que yo leo cuando me voy a acostar a dormir, tener un libro que leo mientras estoy yendo a la universidad. Ese tipo de cosas también nos ayudan como a ir recordando la historia y además ir avanzando en ella. Otro de mis tips, y esto lo hablo desde mi experiencia porque me ha pasado y me ha agobiado un montón, es mezclar complejidades de lectura. No se trata que en un solo mes leamos solamente novelas de romance o solamente cómics, o que en un solo mes nos pongamos a leer solamente clásicos. Esto va a ser muy difícil, tanto si lees de un libro a la vez
como si estás leyendo varios libros al mismo tiempo. Y esto se los digo porque el cerebro se cansa, o sea, en algún momento como que se agota, y por eso es tan importante esa variedad en todo momento, ¿no? Me pasó, por ejemplo, el mes pasado que yo estaba leyendo Crimen y Castigo, Madame Bovary y Grandes Esperanzas de Charles Dickens. Fue muy complicado, o sea, como que siento que si, por ejemplo, bueno, no sé, es que esto es con como y sí, pero sí me costó muchísimo más Crimen y Castigo porque yo quería avanzar muchísimo más en esta historia, porque tenía este clásico, estos libros los leí por la universidad. Entonces sí funciona muchísimo que dentro de esta variedad de géneros también haya variedad en complejidad y, ¿por qué no?, en el número de páginas como de cada historia. Mezclar libros gordos con libros chiquitos, con poemarios, con cómics. Todo esto le va a dar como un refresco a nuestro cerebro y nos va a ayudar también a descubrir nuevas historias. Y finalmente, si ustedes realmente son de muy mala memoria y dicen no, o sea, ni teniendo un libro en algún lado de los lugares en los que yo habito, ni mezclando formatos, ni teniendo diferentes géneros, como que me acuerdo, bitácora de lectura. Claro que sí. Puede ser una como esta maravillosa que se las he mostrado en un montón de videos, pero yo también he tenido cuadernos, o sea, como que cuadernos que yo he adaptado. De hecho existe como el Reading Journal, pero todo depende como de las necesidades que ustedes tengan. Pero un cuaderno cualquiera donde ustedes pongan simplemente el título del libro y escriban como las cosas que han ocurrido en el libro, cosas que les han impactado, y si de repente vuelven como a la historia y no se acuerdan, tienen todo súper apuntado. Y además practicamos la escritura, que es algo muy importante también. Entonces, si tenemos mala memoria, escribamos. A mí me pasa muchísimo eso con las lecturas conjuntas, porque claro, o sea, leo por ejemplo la meta que tengo para el domingo el lunes, pues ya han pasado 5 días y no me acuerdo de muchas cosas porque soy un ser humano, no porque no disfrute la lectura. Entonces, ir a mi bitácora de lectura a ver qué he escrito, qué he hecho, o sea, como qué he analizado, me sirve muchísimo para volver a entrar en contexto. Y además a mí me encanta escribir, o sea, llenar esto, sentarme a llenar esto es de mis partes favoritas de leer. Bueno, esos fueron mis tips por esta ocasión. Cuéntenme en los comentarios si ustedes tienen más tips, si han intentado alguno de estos, si les ha funcionado o no, como compartir entre nosotros todas estas cosas que nos pueden ayudar a leer varios libros a la vez. Si ustedes ya lo han hecho, cómo les ha ido. Yo puedo decirles que es algo maravilloso tener la posibilidad de leer un montón de libros como sin el remordimiento de no estoy avanzando, no estoy leyendo, sino disfrutando la historia de una manera magnífica, dándole el tiempo a cada libro. O sea, a veces como que me han llegado comentarios de que leer varios libros a la vez como que no le da el tiempo que cada libro requiere, y no, o sea, hay libros que necesitan más reposo, hay libros que uno tiene que procesarlos y darles más tiempo, pero la mayoría del tiempo quiero ir de una historia a otra porque quiero seguir descubriendo nuevas historias. Les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales, suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video, recomendarle este video a algún amigo que crean que le puede interesar, y nos estaremos viendo la próxima semana.